Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a los alumnos de la maestría y a todos los que nos estáis viendo a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook. Y como siempre digo, buenos días, buenas tardes, ambos lados del Atlántico. Esto para nosotros es muy importante. Estamos hoy ya en la sesión número 20 de esta historia que empezó ya hace un par de años junto con Willy Müller y de la cual estamos muy contentos de una sesión apasionante que tenemos esta tarde. Sobre un tema que a mí me resulta bastante intrigante, como es la gobernanza urbana nocturna en la ciudad de Bogotá. Para eso tenemos invitados fantásticos, como es Alfredo Bateman, que mantendrá una conversación con Andreina Seijas. Así que, sin más, bienvenidos a todos. Doy la palabra a Renata, que le hará un breve currículum, luego Andreina hará una breve presentación y luego ya por fin podremos escuchar a Alfredo. Así que adelante, Renata. Muchas gracias, Ari. Bien, es con placer que presento a Alfredo Bateman, que es el secretario distrital de Desarrollo Económico de Bogotá. Es economista y magister en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, experto en temas de economía urbana y regional. Y Andreina Seijas es investigadora y consultora en desarrollo urbano y políticas públicas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Actualmente trabaja como asociada en GEL y también lidera proyectos en investigación en gobernanza urbana en el Urban Science Lab del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Y con esto paso ahora la palabra a Andreina. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Renata, Ariadna, y bueno, gracias a todos por estar aquí hoy para nuestra charla. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo y disposición a participar en esta conversación con nosotros, que esperamos que sea un espacio de reflexión sobre este tema que es la gestión urbana nocturna. Antes de empezar, quisiera invitar a todos los participantes que pongan en el chat de qué ciudad nos acompañan, para darnos una idea de quiénes estamos acá, ya que somos un grupo bastante internacional y así podemos conocernos un poquito más. Para comenzar y enmarcar un poco el tema de la conversación antes de escuchar al secretario, voy a compartirles unas breves láminas para enmarcar el tema de la gobernanza urbana nocturna. Primero voy a hablarles acerca de qué es brevemente y 3 mitos sobre la gobernanza urbana nocturna, cómo ha sido la trayectoria de la gestión urbana en Colombia y por qué debemos tener una mirada proactiva hacia la nocturnidad. Cuando hablamos de gobernanza nocturna, la primera premisa es entender que el tiempo, al igual que el espacio, es una variable fundamental para la gestión de las ciudades. Los planificadores urbanos, los arquitectos, tendemos a enfocarnos 100% en el espacio, en la variable espacio, en la planificación. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Porque el mismo espacio de una ciudad, como puede ser el banco de una plaza, tiene diferentes usos a lo largo del día, diferentes percepciones, diferentes maneras de apropiarse de él. Y por eso debemos pensar en esta variable a la hora de hacer ciudad. En los últimos 15 años hemos visto la proliferación de estudios nocturnos, una serie de libros, de publicaciones, papers sobre el rol de la noche urbana y cuáles son los diferentes factores que determinan una convivencia positiva en la ciudad durante la noche. Y esto lleva a entender esta categorización de lo que son los diferentes fragmentos de la economía de una ciudad. La economía diurna, por supuesto, es la que hablamos siempre, pero la economía nocturna ha sido entendida internacionalmente como aquel grupo, aquel sector de actividades productivas que tiene lugar entre las 6 y las 6. Esto es una definición que viene del Reino Unido, sin embargo se ha extendido a muchos países para poder de esa manera tener estudios comparativos de lo que es la economía nocturna y qué sectores, qué número de empleos y qué número de ingresos constituye para ciudades y para países. Hay una serie de mitos, sin embargo, que quiero invitarlos a que repasemos rápidamente, porque creo que van a servirnos para luego marcar el debate que vamos a tener hoy, a la hora de pensar en la noche en las ciudades. Y sobre todo en América Latina, somos partícipes muchas veces de estos mitos, que han limitado un poco lo que es la gestión nocturna en nuestra región. El primero de ellos es pensar que una gestión nocturna eficiente implica una reducción de horarios y de zonas de actividad de la ciudad. Es decir, mientras menos actividad nocturna tengamos, más fácil de gestionar va a ser la noche en la ciudad. Hay dos tipos de políticas públicas de gestión nocturna. Por un lado están aquellas que buscan reducir la actividad nocturna para poder minimizar conflictos alrededor, por ejemplo, de temas de ruido, temas de violencia. Y por otro lado están aquellas políticas que buscan expandir la actividad nocturna para poder gestionar
mejor este tipo de conflictos. Pongo aquí una zanahoria porque para quienes nos escuchan desde Colombia, saben que así como Bogotá y muchas ciudades colombianas tuvieron la hora zanahoria o esta restricción en el horario de venta de bebidas alcohólicas y establecimientos nocturnos, que también se extendió a muchísimas ciudades de América Latina. También hubo horas zanahorias en Panamá, en Asunción, en Paraguay. Es un ejemplo de una actividad, de una política pública que busca reducir actividad nocturna para reducir, por ejemplo, el número de incidentes que ocurren durante la noche, de crímenes o de accidentes que tienen que ver con el consumo de alcohol. Pero un ejemplo de aquellas políticas públicas que expanden actividad nocturna es en el caso, por ejemplo, de ciudades como Ámsterdam, que han implementado licencias 24 horas. Porque la premisa que utilizan en Ámsterdam es pensar, si todos los establecimientos de una ciudad cierran al mismo tiempo, de pronto tenemos de un minuto a otro miles de personas en la calle que se vuelcan a taxis, a transporte público, que se aglomeran, que generan ruido, que generan en algunos casos riñas y problemas de diferente tipo. Si escalonamos y expandimos los horarios y diversificamos los horarios de actividad nocturna, es una manera también de gestionar lo que pasa en la ciudad. Entonces, hay dos maneras. El mito es entonces que no solamente es reducir, sino que también ampliando la actividad nocturna podemos gestionarla de una manera más eficiente. Un segundo mito es que la gestión nocturna supone un mayor control y sanciones por parte de autoridades locales. Cuando pensamos en la noche, pensamos en problemas muchas veces y pensamos inmediatamente en la policía o en autoridades para resolver lo que está pasando en la ciudad. Hemos visto en los últimos años el surgimiento de una gran cantidad de actores, tales como instituciones gremiales, sellos de calidad, guardianes o anfitriones, acuerdos de convivencia que están ayudando a gestionar, y por eso es que hablamos de gobernanza nocturna y no de gobierno nocturno, porque gobernanza implica este intercambio y esta colaboración entre actores públicos y privados para la búsqueda de un bien común, que es una convivencia nocturna más inclusiva y más eficiente y sostenible en las ciudades. Y el tercer mito es que las estrategias de gestión nocturna deben enfocarse prioritariamente en ocio y entretenimiento. Y esta imagen viene de Cali, de un estudio que se hizo en el 2017 para preguntar a las personas qué tipo de actividades realizan fuera de su casa después de las 8 de la noche. Es interesante ver qué actividades deportivas fue la más citada, dándonos a entender que no solamente cuando pensamos en la noche debemos asociar planificación nocturna a la gestión de lo que tiene que ver con ocio y entretenimiento. También puede ser actividades vinculadas al deporte, vinculadas al empleo nocturno en sectores como la salud, en sectores como el cuidado o en logística y distribución de mercancías, por ejemplo. Entonces, la gobernanza nocturna, como les decía, es este conjunto de actores que se han involucrado en la gestión de la ciudad, y esto ha llevado a la proliferación de muchos de estos actores a nivel internacional. Este es un mapa de los alcaldes nocturnos a nivel mundial de hace varios años, que vimos como este fenómeno se empezó a extender en diferentes partes de Estados Unidos, diferentes partes de América Latina y la mayoría de ellos en Europa. Pueden acceder, si quieren conocer un poco más acerca de este fenómeno y su distribución a nivel internacional, pueden acceder a un mapa online aquí en nighttime.org y hacer clic en cada una de las oficinas y entender cómo cada uno de estos modelos es distinto y responde a necesidades particulares de cada una de las ciudades. En el caso de Colombia, ya para darle la palabra al secretario, es interesante que la gestión nocturna no empezó ayer, tiene muchos años y hay una serie de antecedentes interesantes que me gustaría rescatar para contextualizar y enmarcar esta conversación que vamos a tener el día de hoy. La primera ciudad que en Colombia designó, que creó una instancia de gobernanza nocturna fue Cali, con la creación de una gerencia de la noche en el año 2017, que fue un experimento y una mirada interesante para generar una política proactiva de la gestión de la actividad nocturna de la ciudad. Luego, ya pasando en el caso de Bogotá, es interesante entender que en Bogotá, desde el 2012, ya hay muchísimos esfuerzos para canalizar y de una manera proactiva y estructurada lo que es la vida nocturna de la capital colombiana. Por ejemplo, en el año 2017 tuve la oportunidad de participar en Expobar, que fue una conferencia organizada por Asobares, en la que fue una de las primeras miradas a nivel internacional para traer expertos y empezar a hablar qué están haciendo otras ciudades, como el caso de Ámsterdam, como Londres, como Nueva York, a nivel de gestión nocturna, y cómo Bogotá puede tomar lecciones de estas ciudades y generar su propio modelo de gobernanza. Y también fue el caso de la conferencia Ciudades Nocturnas, que se hizo en el 2018, a partir de la cual se generó este manifiesto de ciudades nocturnas con una serie de principios y recomendaciones para la ciudad.
También en el 2018, que fue que se creó este decreto, el acuerdo número 706, que básicamente fomenta el desarrollo de la Bogotá Productiva 24 horas. Fue un hito importante también en el caso a nivel regulatorio para la ciudad de Bogotá en cuanto a su historia y trayectoria nocturna. Y también parte de este decreto, esto dio pie a que se hiciera un diagnóstico a la Bogotá Productiva, que fue hecho para la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, o con un equipo de investigación liderado por Ignacio Gallo, y que me parece y rescato muy importante entender que Bogotá, creo que por un lado quería rescatar que este diagnóstico me parece que es un documento bastante importante desde el punto de vista de diagnóstico, muy potente, para una referencia muy importante para la región. Y una de las cosas interesantes de este diagnóstico es entender que la noche en Bogotá y la noche en ninguna ciudad es algo homogéneo o monolítico. La noche no es un solo estado del día que podemos entender como algo homogéneo que todo el mundo experimenta de la misma manera, sino que creo que es interesante ver cómo tiene una serie de franjas diferenciadas. Por ejemplo, este estudio identifica la noche como complemento del día entre 6 a 9, la noche especializada entre 9 y 12, la noche profunda entre 12 y 3 y la noche como preparación del día entre 3 y 6. Como hay una serie de actividades que van fluyendo a lo largo del día y que describen los diferentes servicios y los diferentes actores involucrados en la vida nocturna de la ciudad. También a partir de este acuerdo, el del 2018, también se incentivó el surgimiento de sellos de calidad a nivel local, como el sello seguro. En esta foto se puede ver la entrega de los primeros sellos seguros en septiembre del 2019, que es un sello de calidad para establecimientos que cumplen con una serie de criterios y generó un incentivo que se hizo temporalmente de ampliación horaria y de promoción turística. Y finalmente da pie a la estrategia Bogotá 24 horas, que nos contará entonces el secretario con más detalle para entender qué está haciendo Bogotá, sobre todo en el marco, impulsada en el marco de lo que fue la pandemia, cómo la ciudad tuvo que repensar su estrategia nocturna y generar de una manera proactiva y a largo plazo una mirada y un plan de acción para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía durante la noche. Y ya sin más, lo dejo hasta aquí y le doy la oportunidad al secretario Alfredo Bateman para que nos cuente acerca de la estrategia nocturna de Bogotá. Muchas gracias, secretario, y tiene la palabra. Gracias, Andreina. Gracias al Instituto y a la Maestría Online en Ciudades por hacernos esta invitación para compartir un poco la experiencia de Bogotá en el tema de gestión nocturna de las ciudades. De verdad, Andreina, agradecerle esa introducción, porque creo que además de ponernos un marco conceptual que facilite, digamos, aterrizar la experiencia de Bogotá, creo que también nos permite, en torno a los mitos, ver también qué aprendizajes prácticos hemos podido tener en la gestión de una Bogotá 24 horas. También pues a Renata, a Willy, a Ariadna, muchas gracias de verdad por la invitación, y a todos y todas las que nos acompañan ahí. Ojalá, espero ser muy concreto y abrir la conversación con Andreina, pero ojalá con todos ustedes para que sea útil el espacio. Yo arrancaría, y usando mucho el contexto que ha puesto Andreina, quisiera arrancar déjenme avanzar rápidamente. Yo quisiera arrancar como planteando tres elementos que pueden parecer contradictorios, pero que son los elementos centrales que nos llevan a pensar estratégicamente una apuesta de Bogotá 24 horas. Porque Bogotá tiene como dos condiciones y una realidad que nos puso la pandemia. Las dos condiciones es que estos datos no sé si los tengan tan presentes, pero puede ser el país y la ciudad de Colombia que más madruga en el universo, en el mundo mundial. Este dato salió hace relativamente poco. Esta es la hora promedio en que se despierta en cada país. En Bogotá, en promedio, nos despertamos a las 6:30. Para quienes vienen de afuera y llegan a Bogotá, se escandalizan un poco cuando nuestra agenda empieza con un desayuno de trabajo a las 7 de la mañana. Y es súper normal arrancar jornada de trabajo a las 7 de la mañana.
Y eso de por sí es una característica muy colombiana. Nos levantamos temprano, hay un dicho que creo que es latinoamericano de que al que madruga Dios lo ayuda, y nosotros lo llevamos a límites insospechados en Colombia y en Bogotá. Y eso hace que nuestra actividad sea muy de 6 a 6, digamos. Además hay otras características propias de los temas seguramente asociados a la seguridad, y nuestras ciudades en términos generales se desocupan bastante rápido en la mayor parte del territorio, con una excepción que son las zonas de rumba. Podemos ser el país más madrugador, pero seguramente uno de los más rumberos. Quienes hayan estado en Bogotá y hayan pasado por una noche de rumba en Bogotá saben que no estoy diciendo mentiras. Podemos hacer compatibles ser los más madrugadores y los más rumberos, pero eso tiene una consecuencia en la gestión de la ciudad 24 horas, es que la actividad nocturna está muy ligada precisamente a uno de los mitos que mencionaba Andreina. Básicamente la noche es para rumba y para entretenimiento. En términos de la actividad económica, creo que hay otras actividades como las deportivas que se usa la ciudad, pero está muy ligada y tal vez lo que realmente opera en una lógica de ampliación de horaria o de ampliación de horarios no convencionales es la actividad de restaurantes y de entretenimiento nocturno. Eso como dos elementos de contexto sobre Bogotá. Y tal vez el tercero fue la gestión económica de las ciudades en la pandemia, donde las ciudades son por definición aglomeración. Las ciudades son más productivas porque nos encontramos y nos juntamos los unos a los otros, tanto empresas como personas en el territorio. Y la pandemia pues fue la antiaglomeración. Nos tocó aislarnos a todos. Y vimos las consecuencias económicas de no podernos aglomerar. En el caso de Bogotá, cayó el PIB un 15% y se perdieron el 25% de los puestos de trabajo. Cuando estábamos en esa situación, la pregunta obvia, teniendo que minimizar los impactos de la aglomeración, es cómo podemos usar la ciudad de manera más extensiva, pero no todos usándola al mismo tiempo. Bogotá arranca a las 7 de la mañana y se apaga a las 6, 7 de la noche en el 90%, 95% de las actividades de su aparato y de su tejido productivo. Y parte de lo que empezamos a hacer en la pandemia, digamos, fue a distribuirnos el uso de la ciudad. Entonces pongo ejemplos. Las actividades de construcción, teníamos que tener el sistema de transporte operando al 30% y con ese 30% tratar de que funcionara la mayor actividad económica posible. Pero lo que no podíamos hacer es que todos los sectores económicos entraran a la misma hora. Entonces nos pusimos de acuerdo con el aparato productivo y, por decirles cualquier cosa, el sector de la construcción solo empezaba actividades después de 10 de la mañana. Eso ya de por sí los forzaba. Quieren operar, pero no pueden operar en el pico del transporte público de 7 a 9 de la mañana, sino tienen que funcionar en otro horario. No quiero entrar en detalles de lo que ocurrió, pero creo que sí fuimos un poco más conscientes. Es una ciudad, Bogotá, además también quienes la conocen, de las más congestionadas de América Latina y del mundo. Un atraso de infraestructura de 50 años, una ciudad de 8 millones de habitantes, donde todavía estamos discutiendo si necesitamos, hasta hace poco, si necesitábamos metro o no. Hoy está en construcción la primera línea de metro. Ayer se firmó la alcaldesa un poco los créditos para la segunda línea de metro, pero puede parecer absurdo, pero es una ciudad de 8 millones de habitantes que no tiene metro y por lo tanto es la ciudad tal vez de las top 5 de las más congestionadas del mundo, y todos fluimos a la misma hora. Todos nos movemos en una lógica de concentración del empleo en unas zonas específicas y nos movemos todos en unas rutas origen-destino muy similares, de manera con un muy mal transporte público y súper congestionado. Entonces todo eso, digamos, creo que lleva a estar planteando hace muchos años la necesidad de una gestión de la actividad económica en horarios no convencionales. Y creo que lo primero es entender que esos horarios no convencionales nos tenemos que salir de las actividades que ya tradicionalmente lo hacen de manera nocturna.
que era restaurantes y bares. Y básicamente con estas tres lógicas: mejorar productividad del tejido empresarial, hacer uso eficiente de la infraestructura urbana y de las limitaciones en el sistema de transporte. Bogotá va a estar congestionada por lo menos los próximos 8 o 10 años, donde ya tendremos 2 líneas de metro, 2 Regiotram, que no existe tampoco tren de cercanías, y unas conmutaciones metropolitanas súper amplias, 3 cables aéreos, etcétera, etcétera. Me voy a saltar esto porque ustedes lo conocen, pero lo que quisiera decir es tal vez la estrategia de Bogotá. En lo que hemos venido haciendo en los últimos años es un muy buen diagnóstico y unas muy buenas actividades de activación, un poco poder mejorar el mito de que la noche solamente es para rumbear y tratar de empezar a mostrar que la noche puede ser utilizada de manera eficiente para otras cosas, para la logística de transporte, para las compras, para una serie de prestación de servicios, para la producción. En la pandemia también, por ejemplo, los sectores manufactureros trabajaron mucho más en horarios nocturnos. Y eso implica, digamos, como una lógica o unos incentivos a nivel empresarial y a nivel también, pues, de ciudad, digamos, de cuál es el rol de lo público para garantizar unas condiciones, porque todos podemos estar de acuerdo en que sería mejor poder hacer compras en el supermercado en horarios nocturnos, pero eso a nivel empresarial finalmente es un balance de costos y beneficios de si las ventas van a ir acompañadas de una cobertura de los costos asociados a una operación nocturna, de tener empleados en horarios nocturnos, de lo que significa el transporte de esos empleados, de lo que significan las condiciones de seguridad y de aprovechamiento también del espacio público. Entonces la estrategia de Bogotá va un poco como en 2 líneas, un poco un diálogo a nivel empresarial de convencer actores distintos a los tradicionales de operar en horarios no convencionales, y de que la ciudad también en una alianza interinstitucional pueda garantizar esas condiciones básicas para que Bogotá funcione de manera nocturna. Ahí básicamente la ruta de lo que nosotros hemos hecho es un poco esta, y lo que queríamos hacer es pasar de activaciones puntuales, por ejemplo, hacer una jornada de Bogotá despierta. Hay una jornada también súper interesante que es la noche de los museos. Aquí está Esteban y el equipo de 24 horas, si pudiéramos poner algunas cifras o algunos links de lo que voy diciendo para quien tenga interés. Por ejemplo, ha sido súper exitoso la noche de los museos, son cerca de 60 equipamientos culturales que lo que hacen es una operación hasta la medianoche, 1 o 2 de la mañana, y operan y abren todos el mismo día con ampliación de horarios. O algunas actividades de, por ejemplo, FENALCO hace muchos años, unas jornadas que se denominan Bogotá Despierta, que es que los comercios hacen también ampliación de horarios y los centros comerciales y otras zonas de comercio abren con una ampliación de horarios, pero siempre es en un día específico. Digamos, el desafío hoy de Bogotá es poder pasar de activaciones en días especiales, de operación de ampliación de horarios, a tener realmente una operación más permanente con ampliación de horarios. Y eso es un desafío gigante, porque si yo puedo movilizar a que todo el mundo salga a comprar previo a Navidad con ampliación de horarios, pues porque todos dejamos las compras para última hora y es súper conveniente y les funciona bien a todos durante una semana previo a Navidad, por ejemplo, o si fuera previo a Reyes Magos en España, mejor dicho, previo a las compras de los regalos, hacer ampliación de comercio. Pasar de ahí a tener una operación con ampliación de horarios, del dicho al hecho, hay que hacer mucha cosa. Ya Andreina habló como de la caracterización del diagnóstico del contexto, pero lo que hemos pasado es de una caracterización general a una caracterización de unas zonas específicas. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de que unos polígonos específicos de la ciudad, que ya operan con una lógica 24 horas, porque es donde se concentran los restaurantes y las discotecas,
empiecen a tener una ampliación de actividad económica diferentes a esas dos. Es decir, aprovechar que ya hay unas zonas de la ciudad que operan 24 horas o con ampliación de horarios no convencionales, a tratar de que esas zonas diversifiquen cada vez más las actividades económicas. No pretendemos que toda la ciudad se vuelva 24 horas de la noche a la mañana, sino que esperamos irlo haciendo progresivamente y hemos, en ese sentido, priorizado unos polígonos para poder hacer un circuito de Bogotá 24 horas. Son 3 polígonos que ahorita entro muy rápidamente a contarles de qué se trata, donde hemos hecho ya una caracterización muy al detalle del tejido productivo de cada uno de esos polígonos, identificando potenciales en eso que Andreina mostraba, actividades de producción y actividades de consumo, cuál es el potencial de operación de 24 horas. Segundo, tal vez las dos habilitantes más importantes para que estas zonas funcionen de manera permanente con ampliación de horarios es la movilidad y la seguridad. Digamos, lo que cualquier privado nos pide para apostarle a una estrategia de 24 horas es tener algunas condiciones, y por eso ahorita les contamos que son 2 estrategias en las que hemos tal vez priorizado. Tercero, eso implica un manejo especial del espacio público. Yo no lo había visto tan claro como nos lo mostró Andreina en su banca, y es que el espacio público tiene, dependiendo de la franja horaria, distintos usos, y eso implica una articulación interinstitucional para que la infraestructura del espacio público se adecue al uso que se hace de cada una de esas infraestructuras, y eso tiene que ver con cosas muy específicas de la gestión de la ciudad, como la iluminación, la recolección de residuos, el mantenimiento, la gestión social para evitar externalidades negativas de la operación nocturna. Y digamos un punto que no podemos dejar de lado, que es el tema de incentivos a la actividad económica y no necesariamente incentivos económicos. Entonces la ruta de Bogotá tiene un poco ese paso a paso. Hemos priorizado, digamos, 3 zonas, no creo que les diga mucho, pero quienes hayan estado en Bogotá, la calle 85 y la zona del Parque de la 93 son zonas que tradicionalmente aglomeran, digamos, toda la zona como de restaurantes y de bares de la ciudad, digamos. Quienes hayan estado en Bogotá, la zona T o el Parque de la 93 posiblemente sean referentes que reconozcan. Y esos son 2 polígonos que hemos ampliado, digamos, para ir agregando actividad económica, y agregamos un tercer polígono que queda muy cercano, que es lo que podríamos llamar el distrito creativo de la ciudad, que es la zona de San Felipe. Es una zona como muy típica de estas ciudades donde empiezan a aglomerarse de manera natural galerías, actividad cultural, creativa, digamos, es un distrito creativo en la ciudad de Bogotá. Aquí está un poco más el polígono, y tal vez estas son actividades que nos interesan mucho en cada uno de estos polígonos. Hay una serie de actividades económicas, yo me voy a robar lo de las actividades de producción y las de consumo, pero los sectores priorizados ahí están, por ejemplo, muchas actividades relacionadas con el diseño de software e informática, que por el relacionamiento con otras zonas horarias del mundo tiene por naturaleza una actividad en otras franjas horarias, y aquí hay desarrolladores que estén trabajando para mercados europeos. Ya de por sí la actividad en la noche opera todo el tema de BPOs y todas las actividades de call center, desde lo más básico a lo más sofisticado. Digamos, tiene una actividad que por los cambios horarios implica alguna producción o prestación de servicios en horarios no convencionales. Obviamente el comercio al por menor es una gran oportunidad al poder ir a una librería en horarios no convencionales. Aquí tenemos las notarías, poderlas hacer en horarios no convencionales, supermercados que estén 24 horas. Obviamente, pues lo natural que es bares y restaurantes. Otra actividad que por naturaleza opera 24 horas es todos los clústeres que se hacen en torno a las actividades de los servicios de salud y particularmente las urgencias. Pues la urgencia es una actividad que por naturaleza está 24 horas y que desarrolla unos pequeños clústeres de cafeterías y de servicios asociados
a esos servicios de salud. Todos los temas de turismo y bienestar, los hoteles de por sí operan con 24 horas y muchos de sus servicios tendrían un potencial de ampliación de horarios, todo el tema de los spas y de todas unas actividades de bienestar, la producción cultural, creativa, librerías, consumo de actividades culturales también, y en términos de producción también, todos los temas textil, tanto en la producción por el lado de la confección, pero también en el clúster de la moda, digamos, también ahí podría haber algunas oportunidades. Entonces ahorita tal vez paso por un par de mapas solamente para que se hagan una idea de la caracterización de estos sectores. Tal vez lo otro que esperamos poder empezar en operación en mayo es una ruta circular. Aquí el sistema de transporte tal vez como generalidad para a las 11 de la noche. Lo que nosotros vamos a hacer es una ruta circular por estos 3 polígonos. Si los ven, están marcados en blanco. Es el polígono del Parque de la 93, el polígono de la calle 85 y el polígono de San Felipe, y arrancar con una ruta circular 24 horas en horarios no convencionales entre 9 de la noche y 4 de la mañana, tratando de generar conexiones al interior de esos polígonos y rutas circulares, digamos, en torno a la actividad productiva 24 horas. La línea rojita es una primera demarcación de lo que podría ser esa ruta circular, y más adelante uno esperaría poder ir ampliando también origen-destino de hacia donde se movilizan no solamente consumidores, sino empleados de esta operación nocturna. Voy a avanzar más rápido porque creo que me estoy quedando mucho en el detalle, pero creo que tal vez esa parte más general es lo más interesante. Esto es un poco lo que les decía. Este es el número de unidades productivas que hemos identificado presentes en esos 3 polígonos. Estamos hablando de cerca de 6,000 unidades productivas que están presentes en ese territorio. Si nos quedamos con lo de bares y restaurantes, eso es solamente el 10% del tejido productivo que hace presencia en estos polígonos. Por lo tanto, el potencial de activar tanto en la parte de producción como de consumo es muy amplia. Voy a avanzar. Este es el mapeo a nivel de detalle, digamos, de las actividades económicas, de los empleos, toda una georreferenciación para quien tenga interés en profundizar estos análisis. Están en el detalle. Este es el sector de informática. Ahí está el detalle. Voy a saltarme todo esto solo para decir que implica un conocimiento a detalle de la estructura productiva y de una aproximación, y en ese sentido hacer polígonos es muy útil para comprender las necesidades y la interacción que se requiere hacer con el aparato productivo. Permítanme, me salto esto rápido. Ahí van viendo los mapitas, cada uno de los clústeres, los mapas de calor, el número de empleos, el número de empresas, el tamaño de las empresas, etcétera. Y tal vez quisiera terminar, que me gustaría un poco escucharlos, en decirles, digamos, lo que hemos priorizado en esta estrategia. Entonces, primero movilidad, arrancando con esa ruta circular que me conecte los 3 polígonos que ya hoy de por sí tienen alguna activación de nocturna y generar unos circuitos de consumo 24 horas, no solamente ligados al entretenimiento, sino que puedan hacer énfasis en otras actividades, y eso acompañarlo de una mayor frecuencia de lo que tradicionalmente Fenalco hacía 2 veces al año. Lo queremos ampliar a que Bogotá Despierta vaya reduciéndose en su frecuencia, pasar de unas activaciones 2 veces al año a una activación 1 vez al mes con unos énfasis sectoriales, y ir reduciendo cada vez más la frecuencia con que se realizan esas actividades. Ojalá para pasar que Bogotá sea una ciudad, al menos en estos polígonos, que opera 24 horas con varios sectores, por lo menos de jueves a domingo, de manera más permanente. Si ustedes ven, estas son las jornadas que tenemos programadas en los próximos 5 meses, cada uno con un énfasis en un sector económico
tratando de vincular algunos sectores económicos específicos y tratándolos ligar también a algunas activaciones o fechas comerciales específicas de manera similar a lo que puede ser la Navidad en la activación comercial de la jornada de diciembre. Aquí están las del resto del año. Voy a pasar por esto rápido. Y hay otras activaciones u otra articulación interinstitucional que es muy importante y que tiene que ver con seguridad, ¿cierto? Aquí, al hacerlo en unos polígonos, en todo caso es más fácil tener una mayor presencia institucional. Tenemos identificados los flujos tanto de peatones como de movilidad vehicular para hacer una presencia más permanente en materia de seguridad. Y es una seguridad que no tiene que ver solo con presencia de policía, sino también, por ejemplo, con policía de turismo, con la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, para evitar externalidades negativas como puede ser el trabajo infantil o la explotación sexual, o es también en horarios en los que se produce mucha violencia contra la mujer, mucha riña, muchas externalidades ahí sí ligadas a la activación o a la externalidad de la rumba, pero que puede inhibir la operación de otras actividades. Una familia no se va a movilizar, por ejemplo, a hacer un uso de una ampliación en horario no convencional para hacer mercado, pues si no hay algunas condiciones en el espacio público que lo permitan. La movilidad no tiene que ver solamente con la ruta circular, sino tiene que ver con unos puntos de movilidad segura, con tener unas zonas amarillas específicas que sean unos taxis, y está muy ligado a lo que Andreina contaba de los sellos de seguridad en establecimientos y en el transporte público más tradicional, como puede ser el de los taxis. Y también, por ejemplo, zonas de parqueo en vía. Las zonas de parqueo en vía tradicionalmente dejan de operar hacia las 8 o 10 de la noche, y en algunas zonas seguramente tenemos que habilitar también zonas de parqueo pago en horarios no convencionales. Y esto que les decía de algunas externalidades negativas ligadas al trabajo infantil, a organizar de mejor manera, y hemos hecho pactos con vendedores informales en el espacio público para organizarnos de mejor manera entre formales e informales, en cómo utilizamos estrategias como Bogotá Cielo Abierto, etcétera. Yo no quisiera entrar en detalles, solamente mencionar que esto también tiene todo un componente de espacio público, implica jornadas especiales de limpieza, de barrido, de recolección de residuos, implica la logística de recolección de residuos, del aprovechamiento, de la iluminación, de una serie de condiciones que están articuladas, y una cosa bastante obvia, y es que nada de esto se puede hacer sin el sector privado y sin una alianza muy amplia con empresarios concretos y con gremios de la ciudad de Bogotá. Yo quisiera dejar ahí, creo que me pasé un poquito en el tiempo, espero haber dejado un barniz de lo que consiste la estrategia, y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante todo el trabajo que vienen haciendo en la ciudad, que como está clarísimo que hay toda una trayectoria y toda una, es el resultado de una gran reflexión y diagnóstico para poder llegar a todas estas propuestas que tienen esta dimensión no solamente espacial, pero temporal, para cambiar el funcionamiento de estas actividades y potenciar el uso de la ciudad durante la noche. He estado tomando nota de las preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Los invito a todos también a que nos hagan preguntas en el chat, pero antes de entrar a estas preguntas, quisiera abrir un poco la conversación y analizar una serie de factores que creo que son interesantes desde el punto de vista de la planificación urbana nocturna y que creo que están presentes en el caso de Bogotá, ¿no? Uno de estos elementos creo que tiene que ver con el tema de la descentralización de la vida nocturna en la ciudad, y con el impacto que ha tenido la pandemia en los hábitos de consumo y en la conducta de las personas, no la conducta, sino en las preferencias sobre las actividades que ofrecen las ciudades durante la noche. Una tendencia que hemos observado en muchas ciudades
es a esta idea de una mayor necesidad de tener un ocio de proximidad, ¿no? De poder acceder a una oferta de actividades de entretenimiento y de ocio, tanto diurno como nocturno, que estén cerca de casa. Y también, bueno, hemos visto que está súper de moda en medios toda esta conversación de las ciudades de 15 minutos. Parte de esta fórmula de los 15 minutos, por supuesto, es el tema del ocio y entretenimiento. ¿Cómo entra dentro de este modelo ese tema de la proximidad, ¿no? Por supuesto, entiendo que aquí se han priorizado una serie de polígonos con base en la actividad que ya ocurre en ellos para poder organizar la actividad nocturna de una manera eficiente y reconociendo que existen unas actividades con esta naturaleza y vocación ya ahí, ¿no? Pero ¿de qué manera tomar en cuenta esta necesidad, quizá este interés por descentralizar y dar mayor acceso a la población a estas actividades? Y veo que esto está vinculado quizá con una pregunta que tenemos del público, de qué políticas se tienen hacia el centro y sur de la ciudad. Quizá cómo entender, ¿no? De qué manera esta estrategia nocturna abarca ese elemento de proximidad. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que puede parecer que hubiera una contradicción en lo que estamos haciendo, ¿no? Acabamos de sacar nuestro plan de ordenamiento territorial y parte de las transformaciones estructurales de la apuesta de ordenamiento territorial es avanzar una ciudad. Tal vez no tenemos la pretensión de 15 minutos, sino una ciudad de 30 minutos, y que implica no hacer contradictorio una cosa que puede parecer contradictoria, y es que hay unas actividades de proximidad, pero hay otras también de aglomeración. La ciudad es por definición aglomeración. No tenemos la pretensión de que todo esté a 15 minutos, pero sí hay un montón de actividades que pueden y deben estar a 15 minutos o 30 minutos, un poco como lo hemos planteado en el plan de ordenamiento territorial. Pero también es cierto que no lo vamos a poder hacer todo al mismo tiempo. Entonces, si bien en la perspectiva de mediano y largo plazo hay una perspectiva de que ojalá tengamos una operación nocturna con ampliación de horarios no convencionales en muchas zonas de la ciudad, también hay un sentido pragmático de que tenemos que mostrar al menos en una que opera bien para poderlo hacer en otras. No vamos a poder hacer 80 rutas circulares en toda la ciudad. No hay ni presupuesto, ni gestión, ni algo que lo posibilite. Nosotros hemos optado por esta vía. Puede ser, tiene sus costos y sus beneficios. Incluso lo hicimos de manera muy deliberada. Cuando hacíamos las actividades de activación de 24 horas, lo hacíamos de una manera muy descentralizada. Lo hacíamos en muchas zonas de la ciudad. Eso sirve, es muy útil para efectos demostrativos, pero es muy poco útil para generar hábitos permanentes. Y básicamente con una razón totalmente pragmática de restricciones de presupuesto y de tiempo, este gobierno termina el 31 de diciembre de este año, optamos por sacrificar otras actuaciones. ¿Qué nos imaginamos? Tenemos ya otros polígonos de manera descentralizada que podrían ser los siguientes. Pero para ser muy honesto, optamos por arrancar por una. Totalmente, no, totalmente acertado. Obviamente hay que priorizar, ¿no? Hay que priorizar, empezar por algunos sectores que tengan esta vocación para luego poder extender al resto de la ciudad. Un elemento interesante también que hablábamos, que comentaba yo al principio y que creo que se destacó bastante en la presentación, es la percepción de la noche y la experiencia de la noche por parte de la ciudadanía no es un tema homogéneo, ¿no? Hay sectores que viven la noche de manera distinta, hay sectores que la viven de manera más vulnerable, más afectados. Se mencionaba la Secretaría de la Mujer y lo que se ha hecho para poder quizá atender a este sector de la población. Una de las preguntas que nos hacían en la audiencia es si ha habido catastros de población flotante, rasgos etarios y cuál es el público objetivo. Mi pregunta un poco viene vinculada a ese tema de la inclusión desde el punto de vista de qué manera se aborda el tema de inclusión dentro de esta estrategia, ya que es cierto que desde el punto de vista, por ejemplo, de las mujeres y de ciertos sectores, se vive distinto, ¿no? Y también, no solamente desde el punto de vista de género, sino también desde el punto de vista de empleo nocturno. Creo que la dinámica de empleo nocturno
es importante abordar de manera proactiva en las ciudades, y el hecho de contar con estrategias de gestión nocturna nos hace mirar que hay un sector de la población que trabaja de noche y bajo qué condiciones trabaja este sector, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con cómo abordar a estos sectores más vulnerables en el marco de una estrategia para hacerla inclusiva. Creo que no tengo una respuesta para eso, Andreina, para ser honesto, pero voy a señalar como algunos elementos. Uno, de lo que de verdad hemos hecho y otras cosas que tenemos en el radar. Uno, en todo caso, la activación de la noche en los sectores tradicionales tiene una serie de externalidades negativas que no siempre gestionamos de la mejor manera y que implica una visión de seguridad un poco más integral, que no tiene que ver solamente con presencia y operación policial, digamos, que tiene que ver mucho con pactos, que tiene que ver mucho con cómo compartimos la ciudad entre sectores, por ejemplo, formales e informales, cuando hemos hecho jornadas de Bogotá a cielo abierto, que es que los sectores económicos se tomen para actividades el espacio público, pues eso genera unos conflictos entre el comercio formal que saca sus mesas y el vendedor informal muy presente en las ciudades latinoamericanas que quiere hacer una venta de oportunidad, y eso genera unos conflictos. Lo que hemos venido aprendiendo es que ese tipo de cosas son difíciles de pactar, pero que se deben pactar. Digamos, diría lo primero, se pueden lograr acuerdos. Hemos mostrado cómo se pueden lograr acuerdos entre sectores formales e informales. Dos, hay unas actividades que de por sí queremos evitar, mitigar, llevar a que no ocurra. Trabajo infantil, digamos, por la misma forma en que operan los servicios sociales, si una persona trabaja en la informalidad en la noche, no va a tener un servicio necesariamente social que le permita el cuidado de los hijos durante el fin de semana en un jardín infantil. Entonces, ¿cómo adecuamos los horarios y la infraestructura de la ciudad para poder hacer una operación de este tipo? Bogotá cada vez tiene más prestación de servicios sociales, sobre todo ligados a primera infancia, en horarios no tradicionales y muy sectorizados, con estas dinámicas, con un acompañamiento social y una política que creo que es tal vez la más innovadora de esta administración, que son las manzanas del cuidado, que es una infraestructura, cómo usar la infraestructura social que tradicionalmente ha estado ligada a la prestación de servicios sociales de a quienes cuidamos, niños, ancianos, jóvenes, y nunca a la mujer cuidadora, que es la que de alguna manera sacrifica, o vemos sobre todo en América Latina, a costa de mucha autonomía, puesto toda la carga de cuidado y casi que de nuestros problemas del sistema de seguridad social. No voy a poder entrar en detalle en eso, pero una estrategia como la de las manzanas de cuidado es una estrategia muy pertinente, digamos, para tratar de mitigar este tipo de acciones, y es lo que queremos hacer también con la Secretaría de la Mujer. Hemos llevado los servicios de prevención, pero también de atención de violencias a los sitios donde primero ocurren. No necesariamente son las casas de justicia, las comisarías de familia, sino, por ejemplo, siempre tener trabajadora social y acompañamiento jurídico en el sitio donde primero se reporta la agresión, que generalmente es en el sistema de salud. Entonces tenemos unas duplas, digamos, de acompañamiento psicosocial y de denuncia en sitios donde tradicionalmente no llevábamos los sitios de prevención y de atención de violencias de género. Y eso lo hemos venido tratando de ligar a las redes de cuidado y a las redes de lo que tradicionalmente se llamaban frentes de seguridad, y el sello, ese sello que tú mostrabas, estaba muy ligado a los temas de seguridad y a los temas de que hubiera una corresponsabilidad del negocio, por ejemplo, por evitar que alguien borracho cogiera un trago para manejar. Cada vez más está ligado a tener además un acompañamiento para prevención y atención de violencias, de evitar la trata sexual o el trabajo infantil o este tipo de acciones. Y creo que hay una discusión que va un poco más allá, que es la integración de cómo le permitimos también el derecho a la ciudad 24 horas a distintas zonas de la ciudad, y no nos quedamos con una cosa un poco elitista en donde hoy ya hay una
un potencial de consumo. Por el contrario, lo que vemos es que los empleados de estas actividades nocturnas son empleados que tienen que hacer trayectos muy largos, generalmente en esta zona, precisamente donde están los polígonos, es donde se concentra la actividad económica de la ciudad, y los empleados vienen básicamente de la periferia. Si en el día hay un problema de tiempos con relación a la conmutación laboral, hogar-trabajo, en la noche el problema es los sobrecostos y los problemas de seguridad para quienes trabajan en esta actividad nocturna. Y eso tiene implicaciones para el sector productivo, porque no es fácil conseguir el talento humano que quiera trabajar en estos horarios no convencionales, una serie de sobrecostos, digamos, para quien tiene que hacer ese desplazamiento, y también unas condiciones de seguridad que muchas veces lo que nos llevan es a que el modo tradicional de transporte nocturno de los empleados es la movilidad motorizada individual, es decir, motos. Básicamente eso es gente que tiene una moto y que se desplaza, digamos, de manera individual, a pesar de que Bogotá tiene tal vez la red de ciclorrutas y de infraestructura no motorizada más amplia, seguramente de la región seguro, pero una de las más amplias del mundo. No tienen necesariamente las condiciones para que esa cicloinfraestructura sea usada con condiciones de seguridad en horarios nocturnos. Entonces yo diría que ahí, en ese tema un poco más estructural de las dinámicas origen-destino de la ciudad en la noche, creo que estamos mucho más incipientes en el tipo de estrategias de inclusión. Muy interesante, muchas gracias por la respuesta. Sé que en estos casos no hay respuestas directas, ¿no? Sino hay muchos esfuerzos para ir progresando en esa dirección. Pero una de las cosas que mencionaba en la presentación tiene que ver con la importancia del diálogo empresarial, ¿no? Y cómo, porque básicamente aquí estamos hablando de un cambio de hábitos, un cambio de horarios convencionales a no convencionales. Uno de los retos que ya he mencionado es el tema de tener disponibilidad de talento humano que esté dispuesto a trabajar en estas horas no convencionales. ¿Qué otro tipo de retos existen para poder fomentar este cambio de horarios? Y quizás se nos puede mencionar algunos ejemplos de cómo ha sido ese diálogo empresarial hasta ahora, de qué manera se ha llevado a cabo y qué tipo de incentivos pueden existir para que el sector privado tenga una mayor responsabilidad y participación en la estrategia nocturna de Bogotá. Bueno, creo que tal vez el desafío es que siempre la articulación ha sido con el sector comercio. Hay un gremio que asocia tradicionalmente el sector comercio y es el que hace las activaciones de Bogotá Despierta, que es el gremio de FENALCO, que es el gremio de los comerciantes. Digamos, esa ha sido la articulación más obvia y la más permanente. Y en actividades como las del sello seguro, las redes ciudadanas, un poco con los gremios de bares, por ejemplo, con Asobares hay una articulación que ha sido muy provechosa en distintas dinámicas. Asobares, el Expobar lo seguimos haciendo todos los años de manera muy articulada, pero el desafío es precisamente lograr esa ampliación a otros sectores económicos de la ciudad, a estas otras industrias creativas, a cómo logramos que la actividad cultural tenga ampliación de horarios. Digamos, creo que hasta ahora hemos tratado de ampliarla con una red de gremios y de identificar una articulación más a nivel también de empresas. Y la ligo con la segunda respuesta, porque nosotros no le hemos apostado a una visión de incentivos ni en materia tributaria ni de reducción de costos laborales, que no es la competencia de la ciudad. Por el contrario, en Colombia hay una discusión sobre la reforma laboral que va a tener unos impactos en los costos de la operación nocturna. Bogotá o Colombia hace unos tal vez 15 años, 20 años, el tema de horas extras solo se cobra a partir de las 10 de la noche, y eso de alguna manera fue un incentivo implícito a la ampliación de horarios, pero pues por la vía de reducir costos laborales. Seguramente la reforma laboral lo que va a volver
es a empezar a cobrar horas extras después de las 6 de la tarde y eso va a implicar una ampliación de los costos, en lo cual la ciudad, digamos, no tiene, podemos tener una opinión, pero no un relacionamiento directo, no depende de nosotros, pero sí no creemos que es por la vía de reducir los costos de operación de la actividad nocturna, sino por generar incentivos más bien a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Unas condiciones de movilidad, unas condiciones de seguridad y una estrategia de comunicación para que la gente sepa que esas cosas pasan en horarios no convencionales. Tal vez la promesa de valor que le hemos hecho a los empresarios es: crea y asuma esos costos, sabemos que incluso van a crecer, pero la demanda lo va a compensar, los ingresos lo van a compensar. Y es un poco como la promesa o la propuesta que les estamos haciendo. Qué tan exitosos seamos no lo vamos a saber todavía. Lo sabremos a finalizar este año seguramente. Pero los incentivos son por la vía más bien de ayudar a visibilizar y movilizar la demanda y dar condiciones para la demanda, que por la vía de incentivos tributarios o de reducción de costos. Justamente vinculado a eso, vinculado a cómo medir ese éxito, medir un poco el desempeño de esta estrategia, hay una pregunta de Kevin vinculada a algo que yo también quería preguntar, que es de qué manera, si existe en el marco de esta estrategia algún sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores o de referentes de cuál es el impacto que se está teniendo a nivel de este aumento de la demanda, este incremento de visibilidad, de qué manera se hace el seguimiento de esto y cuáles son esas metas en el caso de Bogotá. Vale, un poco, digamos, separaría el tema de medición como en dos momentos. Uno, lo que hemos hecho hasta ahora como de activación. Hemos hecho, digamos, un monitoreo como por dos vías, una directa de encuestas y entrevistas tanto a consumidores como a empresarios que participan en la estrategia, digamos, si tenemos en cada una de las jornadas un monitoreo directo para ver impacto en ventas, para ver percepción de quién se anima a ir a una de estas jornadas. Entonces tenemos un monitoreo directo y tenemos un monitoreo indirecto a través de cosas como no sé cuál sería el nombre técnico de estas cosas que miran cuánta gente se moviliza a través de plataformas tipo Google o de estas plataformas de compartir información que me permiten ver si, por ejemplo, durante una jornada de activación, el flujo de visitantes en horarios no convencionales en esas zonas que priorizamos aumentó o no aumentó, tal vez usando la información y la tecnología para ver posibles impactos en esas activaciones. El desafío es ya ver en estos polígonos si esta estrategia un poco más integral, cómo se va a ir generando en términos, primerísimo, en que para los comercios que deciden asumir el costo, esto sea pues rentable. Si en un par de meses no logran vender más que los costos, pues sencillamente eso se va a llevar al traste. Segundo, el monitoreo de estrategias como la ruta circular. ¿Cuántos usuarios empiezan a hacer uso de la ruta? Nosotros tenemos una estimación con esos orígenes, origen-destino y con los flujos sobre los que tenemos información, una serie de paradas de esa ruta circular, pero eso lo tenemos que estar monitoreando. Hoy nosotros vamos a asumir la brecha de costos operativos entre la demanda y lo que cuesta la operación de la ruta, pero eso es de manera temporal. Esperamos que la demanda después pueda ser autosostenible esa ruta circular y ese va a ser uno de los principales indicadores, ver si hay un flujo en el sistema de movilidad que nos haga sostenible una intervención de este tipo. Y pues ya, digamos, después viene una serie de indicadores asociados a cada una de las articulaciones interinstitucionales, pero precisamente con la pregunta exactamente en qué estado estamos precisamente en este momento migrando de una intervención más puntual a una más integral. Esperamos estarla lanzando hacia el mes de mayo, mes de junio, así que
las preguntas en muchos sentidos nos sirven para cosas que tal vez no hemos previsto y que todavía estamos a tiempo de complementar. Genial. Y bueno, voy a abrir un poco el espacio también para escuchar otras voces, porque tenemos justamente aquí en este foro personas de Buenos Aires, de Lima, de Lisboa, de Montevideo, de, bueno, un colombiano en Santiago, etcétera, de Venezuela. Me gustaría escuchar también algunas de las personas que están en el grupo que hagan preguntas directamente, y luego también seguiremos contestando las que están en el chat. Y también abrir este espacio para reflexionar un poco sobre qué podemos aprender unas ciudades de otras, ¿no? Porque al final del día existe una gran oportunidad de transferir conocimiento y lecciones de unos a otros, en particular ciudades de América Latina que tenemos retos comunes, como por ejemplo la informalidad, como la desigualdad, y cómo de cara a lo que es la economía nocturna y la estrategia nocturna podemos diseñar soluciones que sirvan para más de una ciudad, ¿no? Los invito a levantar la mano para hacer comentarios y para participar en el foro, a hacer preguntas al secretario. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta que se atreva a levantar la mano. Sí, Victoria. Hola, mucho gusto. Excelente presentación. La verdad me parece genial todo esto de la gobernanza nocturna. La verdad es la primera vez que lo escucho y me sorprende todo lo que ya ha logrado Bogotá. Sin embargo, yo todavía tengo algunas dudas. Entiendo que también esto es un work in progress, ¿verdad? Ustedes van aprendiendo de acuerdo va avanzando este programa y los procesos. Pero tengo una duda. Entiendo que la noche es muy indispensable para la vida, por ejemplo, no solo humana, sino también de las especies urbanas. Y me surge la duda de cómo ustedes han abordado el tema de la contaminación acústica y lumínica, sobre todo en pro de la supervivencia de las especies urbanas, de la biodiversidad urbana y de los servicios ecosistémicos. Hace poco escuchaba una frase que me gustó mucho que decía: un sitio en el que no hay aves no es un buen lugar para vivir. Y resulta que pues el tema de la noche es indispensable para la reproducción de estas, ¿verdad? Entonces tengo una reflexión, ¿verdad? Si en una ciudad tenemos corredores verdes, pero no existen aves o polinizadores o todos aquellas especies urbanas capaces de alimentar todo el ecosistema, entonces no es un buen lugar para vivir, tal vez para la productividad humana, pero me surge la duda de entonces cómo abordar este tema frente a las actividades nocturnas que se proponen, ¿verdad? Y me lo pregunto porque mi ciudad seguramente va en esa dirección, pero me gustaría también tomar en cuenta sobre todo la naturaleza y todo lo que es necesario para la vida urbana también. Voy a ser muy honesto, Victoria, y la verdad es que creo que hemos gestionado y nos hemos preocupado por la contaminación auditiva, acústica y cómo hacer alianzas para mitigar esas externalidades negativas. Voy a ser totalmente honesto, no hemos pensado lo de la contaminación, por ejemplo, lumínica, lo que implica. Seguramente cuando nuestra secretaria de Ambiente, cuando vea nuestra estrategia, nos va a jalar las orejas, pero al menos yo no me lo había preguntado. Tengo que decir que no lo he pensado. Yo al menos en lo personal no, de pronto alguien del equipo sí, y ya vemos alguna respuesta. Yo, la verdad, creo que son esos trade-off que tiene la gestión de la ciudad. Por un lado necesitamos la iluminación para generar algunas condiciones para una ciudad de 24 horas, pero ¿cómo hacemos que eso no entre en contradicción con los flujos ecosistémicos? Y yo creo que posiblemente tiene que ver aquí arriesgando algo de manera totalmente improvisada, en identificar muy bien los flujos y que el flujo de la operación de la ciudad nocturna no vaya a entrar en contradicción con un flujo ecosistémico fundamental. Y posiblemente tiene que ver con la comprensión de esas interdependencias y esos flujos que van a significar la movilidad de personas, pero también la movilidad de otras especies, y ver si eso se puede gestionar de manera que un corredor de personas en actividad nocturna no entre en contradicción o en conflicto con un corredor ecosistémico
fundamental para el flujo de otras especies, pero soy honesto, no lo había pensado hasta ahora. Ok, está bien, perfecto. Entiendo también que es un trabajo en progreso. Gracias por tu respuesta. Es una pregunta súper interesante y de hecho hay una tendencia actual a empezar a explorar el tema de gestión nocturna en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ver de qué manera el sector de economía nocturna genera no solamente medir los ingresos y medir el número de empleos, sino también medir, por ejemplo, cuál es el impacto a nivel de generación de desechos, de consumo de agua, de consumo energético. Es una tendencia nueva, pero sí, hasta ahora solamente ciudades como Berlín y algunas ciudades en Australia han empezado a hacer esto, pero quizá ya viene siendo el momento de que en América Latina lo empecemos a pensar también, a ver cómo lo incorporamos en la agenda. Veo la mano levantada de Agustina. Cuéntanos. Hola, sí, bueno, muchas gracias por la presentación, me pareció fantástica. Y bueno, yo había dejado algunas preguntas en el chat que se fueron respondiendo de a poco. Me quedo con una que es como, ¿qué temporalidad manejan? O sea, si tienen los objetivos de tiempo pensados a futuro y si tienen hitos intermedios, porque este programa o plan tiene como varias temáticas que manejan, entonces, bueno, entender un poquito más el tema del tiempo. Y después, por otro lado, también saber qué referencias de otras gobernanzas nocturnas de otros lados del mundo, mismo de América Latina y de Europa, ustedes tomaron. Muchas gracias. No, a ti, gracias por la pregunta. Aquí le pediría tal vez a Esteban, aquí del equipo que tiene las fechas más concretas. Digamos, nosotros tenemos un proyecto de acuerdo que es como el Consejo de la Ciudad, que es el que implementó una política más de mediano y largo plazo. No recuerdo exactamente cuál es la temporalidad del proyecto de acuerdo y si tiene una temporalidad, pero la perspectiva es un poco más de mediano y largo plazo. El acuerdo es del 2018, pero no sé si tiene una temporalidad. Pero claramente ese acuerdo tiene la política más de mediano y largo plazo y después vienen unas temporalidades ligadas a la vigencia del plan de desarrollo. Es decir, una planeación por cada 4 años. Esto es una meta de nuestro plan de desarrollo y termina ahorita en junio del 2024. El gobierno termina el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, los primeros 6 meses como de empalme entre una administración y la otra, sigue estando vigente este plan de desarrollo hasta que la nueva administración de alguna manera replantea lo que podrían ser los objetivos de más corto plazo. Es decir, la temporalidad de esta estrategia es pensando a junio del 2024 con una fecha de corto plazo que es la de diciembre del 2023 con el cierre de la administración. Y un poco cada nuevo plan de desarrollo lo que hace es adecuar las metas de corto plazo a esa política de mediano y largo plazo que está a través de un instrumento de política pública de ciudad. Digamos, eso es un poco como la operación y los tiempos de esta estrategia. Entonces yo diría que nuestra perspectiva, digamos, es un poco más, y lo que les conté hoy, una perspectiva un poco más de lo que queremos hacer a corto plazo de aquí a diciembre del 2023. Creo que la otra pregunta que estaba haciendo Agustín era con respecto a referencias internacionales, ¿no? De que quizás hay alguna referencia internacional, algún modelo europeo o latinoamericano que ha seguido Bogotá como inspiración para su propia estrategia nocturna. Nosotros hicimos incluso todo un mapeo, ese es un estudio que está como muy en detalle de los estilos o tipos de gobernanza nocturna, si una gerencia, un alcalde, digamos, les podemos compartir, digamos, lo que hemos hecho y hemos tratado como hacer, yo creo que un híbrido, digamos. Porque misionalmente es una cosa que está en una secretaría como la nuestra, que es una Secretaría de Desarrollo Económico, pero que implica una articulación interinstitucional. La meta que teníamos en el plan de desarrollo era crear una especie de gerencia nocturna, pero es una gerencia nocturna que estaría al interior de la Secretaría, y lo que hemos visto es modelos híbridos de cómo desde un sector se hace una articulación interinstitucional sin estar en el centro de gobierno, que seguramente el mejor lugar para la articulación interinstitucional no es una de las entidades participantes,
sino para garantizar el trabajo intersectorial tal vez debería estar en el centro de gobierno mismo. Y ahí hay como un modelo de gobernanza que lo que ha hecho es un alcalde nocturno, un gerente nocturno, que suele estar en la cabeza del alcalde para garantizar de alguna manera una mejor coordinación. Nosotros tenemos ahí un híbrido entre la figura de un gerente de la noche de manera general, porque hay otra figura que es un poco como la del alcalde de la noche, pero que es una gestión mucho más orientada hacia la seguridad. Digamos, hay 4 secretarios, el de seguridad, el de gobierno, el jefe de gabinete y otro que se rotan, digamos, cada semana como un centro de gobierno de la noche, pero está mucho más orientado al tema de seguridad y cómo vamos ampliando una perspectiva mucho más integral desde el punto de vista productivo. Entonces creo, Agustina, que hemos hecho un híbrido de varios esquemas de gobernanza, pero el estudio de detalle, ahí nos está un poco contando Esteban, que sí hemos hecho un análisis detallado de cómo funciona esto en otras partes del mundo y estamos en una red, digamos, que ha sido muy útil como para tener esos aprendizajes de lo que han hecho bien y mal también otras ciudades. Yo, ahorita que Andreina ponía la zanahoria, la verdad es que Bogotá y Colombia durante mucho tiempo tuvo una gestión pues de reduzcamos actividad en la noche, porque si las riñas ocurren después de la 1 de la mañana, pues apaguemos la ciudad a la 1 de la mañana y eso generalmente, como ocurre con las medidas restrictivas, no necesariamente funcionó. Lo que creó fue un montón de sitios clandestinos que igual operaban hasta las 8 de la mañana, pues somos súper rumberos, pero se nos hacía todavía más oculto toda la actividad de la noche, incluso más difícil de gestionar. Súper interesante. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Estoy viendo muchas más preguntas en el chat, pero quiero ver si hay algún comentario en el grupo y si no, seguimos retomando preguntas. ¿Quieren levantar la mano si alguien quiere comentar algo? Sí, Camilo. Hola Andreina, muy buenas tardes para nosotros aquí en España y un especial y muy caluroso saludo, mi secretario Alfredo Bateman, para Esteban también en Bogotá. Un placer compartir aquí espacio con ustedes. Muchísimas gracias Andreina por la invitación a este espacio. Quería pasar a saludar a todos los que están conectados. Básicamente comentar que Bogotá ha evolucionado este tema desde hace muchos años. En la introducción que hacía Andreina, pues básicamente yo identifico 4 momentos. Muy bien lo decía ahorita Alfredo, el primer momento de ellos era la ley Zanahoria, una prohibición a la 1 de la mañana que generó, yo le llamo diferentes perversidades, por tiempo, modo y lugar. Tiempo, definitivamente, como dijo ahora Alfredo, compartimos 100%, rumba había hasta las 12 del día. Te acordarás, Alfredo, que ahora por lugar se sacó la fiesta de Bogotá hacia municipios cercanos. Chía, Cajicá, La Calera, se hacían los famosos after parties. Y ahí va el modo, ¿no? El modo, pues hombre, no existía lugares ni la rumba era tan electrónica, porque pues por nuestra calidad tropical y toda la oferta musical que tenemos no era tan electrónica, y precisamente estos after parties los que generan pues una diferente forma de rumbear en otros escenarios, otros espacios, que eso sí nunca estuvieron contabilizados, Andreina, en las cifras de mortalidad de la ciudad. Oiga, mire, la ley Zanahoria mágicamente redujo la accidentalidad vial por consumo de alcohol, cuando es que no fue así, es que sí se mataban por fuera del perímetro urbano de Bogotá, y ahí hubo un análisis que para nosotros es, hace unos 15 años hicimos un gran estatuto de la noche y analizábamos todo este tema de la ley Zanahoria, que duró casi 20 años y que lamentablemente, pero ya lo corrigieron, muchas ciudades latinoamericanas la copiaron y se dieron cuenta que estaba generando mayores problemáticas a las que quería contener, y recularon casi que al año, 2 años máximo en otras ciudades.
El sello seguro definitivamente, Andreina, fue un momento muy importante. Ese acuerdo 581 fue un gran avance de decir, oiga, nuestra actividad se está profesionalizando y esa profesionalización tiene que ir acompañada de una institucionalidad, que no sea yo solamente o un ente privado como Icontec o algo así a través de una ISO que me certifique, sino que también haya algo público, una entidad verificadora de que yo estoy cumpliendo la ley y quiero cumplir algunos otros requisitos que no me exige la ley. Entonces, por ejemplo, en Colombia, para dar un contexto, Andreina, nosotros no tenemos licencia para vender alcohol, ¿no? Tú cumples unos requisitos que te impone el Código Nacional de Policía y ya, pero no hay una licencia para vender alcohol. Entonces, decíamos, hombre, pero sí apostémosle a tener un sello de excelencia en nuestra actividad, esa oferta de entretenimiento nocturno que sea segura, que sea protegida en términos de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, que tenga un taxi seguro. Eso no me lo exige la ley, pero yo como establecimiento sí me puedo diferenciar sobre otros servicios que van por servicio, por seguridad, que van por calidad y por supuesto que sirva para promocionar mi marca y por supuesto de mejorar un escenario totalmente satanizado como la noche. Entonces ahí es que surge el sello seguro en 2015. Otro punto de quiebre, Expobar, que siempre agradeciendo a la Secretaría de Desarrollo Económico su apoyo. Este año vamos también con un tema muy interesante, 10 años de Expobar con los emprendimientos de Hecho en Bogotá y Expobar 2017 con una persona que siempre ha sido de la casa, Andreina Seijas, viene a Bogotá con nuestro gran amigo Mirik Milán, primer alcalde nocturno de Ámsterdam. Y qué importante fue ese espacio, Andreina, de verdad siempre muy agradecidos porque en ese escenario tú, Mirik, siembran todo este tema que es, oiga, mire lo que están haciendo las ciudades, esa gobernanza de la noche. Y en un panel recuerdo que con Ángela Garzón en su momento, Alfredo se acordará, de diferentes partidos, todos, Polo Democrático, Centro Democrático, de izquierda a derecha, no importaba ideología, no importaba color, 4 o 5 concejales allí en un muy buen debate se comprometieron a sacar adelante una política pública para la noche en Bogotá, que impulsara esa Bogotá 24 horas. Y es así como casi un año después sale ese acuerdo 706 de 2018, si no estoy mal, que es el que crea las líneas para sembrar las bases de esa Bogotá 24 horas. Y hoy en día, la red de cuidado, Alfredo, importantísimo avance también. En la red de cuidado que integramos más de 300 establecimientos afiliados a Bogotá, de Asobares, Bogotá, con la Secretaría de Seguridad, articulado con la policía también, donde muchas de las acciones, por ejemplo, poner cámaras hacia el exterior, ¿no? Capacitaciones continuas con la policía, con la Secretaría de Seguridad, pues nos ha generado una muy buena red de cuidado y tenemos una operación trabajando hasta las 5 de la mañana, esos establecimientos que hacen parte de una red o de un frente de seguridad, particularmente pues de la red de Asobares. No quería extenderme más, perdón Andreina si me tomé algunos minutos de más, quería saludarlos, Alfredo, como siempre, un fuerte abrazo, a Esteban, a todo tu equipo y bueno, también muy atento aquí a lo que puedan comentar. Muchas gracias, Camilo, por ese comentario y muy interesante también lo que mencionabas al principio, ¿no? De cómo las regulaciones, en este caso una regulación como la Ley Zanahoria tuvo impacto en otras ciudades de América Latina. De hecho, el caso de Asunción, el edicto Riera, llamado edicto Riera, fue una regulación que copió esta premisa de la Ley Zanahoria y llevó, igual que en Bogotá, al desplazamiento de muchos establecimientos nocturnos fuera del centro de Asunción a la periferia, generando una cantidad de problemáticas desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de regulación, y es interesante ver cómo hace pocos años empezó un esfuerzo por tratar de traer de vuelta la vida nocturna al centro, en el caso de Asunción, y eso me lleva quizá a conectar con un tema que todavía no hemos hablado, que es un poco el tema de la cultura y la identidad vinculado a la noche, ¿no? Se mencionaba el ejemplo, por ejemplo, de las noches de los museos, iniciativas que tienen que ver con potenciar la cultura
espacios de cultura y de socialización durante la noche. Quisiera abrir un poco ese tema, ¿no? Para hablar de cómo la noche forma parte de un espacio importante de generación de identidades, de encuentro para la ciudadanía, y de qué manera podemos potenciarlo de forma proactiva a través de este tipo de estrategias. Nada, yo te diría, en todo caso pondría aquí una anécdota. Si no hubiera sido por la hora zanahoria, no existiría, o seguramente no sería tan conocido el Andrés carne de res de chía, que si vienen a Bogotá tienen que ir, que era como el sitio de rumba, digamos, por definición de esa época bogotana. Pero te diría como que de dos maneras. Por eso nosotros un poco tratamos de incorporar en este circuito, un poco nos montamos en los hombros de lo que ya venían haciendo los gremios de la noche en esta articulación y en generar estas condiciones de seguridad, y por eso priorizamos zonas como la 85 y la 93, donde esto que mencionaba Camilo ya viene ocurriendo, solamente para que usar ese andamiaje institucional y esa articulación para habilitar otras actividades económicas. Pero agregamos, por ejemplo, ese otro polígono que tal vez no es natural para la actividad económica, pero que sí nos agrega mucho valor y complementariedad entre las actividades, como es el Distrito Cultural y Creativo de San Felipe, porque además ahí hay unas conexiones entre las actividades. No se trata, yo no solamente salgo a rumbear, seguramente salgo a cine, después a rumbear, salgo a comer, después a rumbear, salgo a teatro, después a rumbear. Ahí que esperamos poder generar unos circuitos que sean gana-gana entre actividades económicas y generar unas interdependencias y unas conexiones en esos circuitos de la noche que lleven a la complementariedad de actividades económicas. Ojalá no a la segregación y al oso único de la noche, sino que ahí hay complementariedad, y eso va a ser útil para todos porque nos va a llevar demanda entre distintos tipos de actividad. Y segundo es que tal vez el segundo polígono por naturaleza para esta estrategia es precisamente el centro de la ciudad, que es donde está esta red de museos, donde hacemos el Festival Centro, donde hacemos una serie de activaciones y que son muy importantes, y yo creo que ahí esa complementariedad entre lo que podríamos llamar actividades más propiamente de la economía de la cultura y de la economía del entretenimiento tiene unas conexiones y unas complementariedades que no solamente tienen importancia en términos de identidad y de reforzar esos vínculos identitarios, sino que además tiene importancia económica por la complementariedad entre esas actividades y lo que puede significar en materia económica y de generación de empleo. Súper importante, justamente mencionábamos como parte de una clase hoy más temprano que la tendencia históricamente a nivel regulatorio ha sido separar y segregar la actividad nocturna, separarla de otro tipo de usos y sobre todo de usos residenciales, y ese es uno de los retos que existen, ¿no? A la hora de planificar la ciudad nocturna, es cómo poder compatibilizar estos distintos intereses de aquellas personas que tienen el derecho a dormir, a descansar de noche, aquellos que quieren trabajar de noche, aquellos que quieren estudiar, que quieren acceder a esta oferta cultural, ¿no? Diversa en la noche. Y uno de los temas interesantes, volviendo a esta idea de la centralidad y con lo que conversábamos al principio, de si la proximidad o la descentralización de esta actividad, uno de los elementos para esa coexistencia es justamente desde el punto de vista regulatorio. Si bien en Colombia no existen las licencias como tal, pero entender esa georreferenciación que te mencionaba en la presentación es un punto muy importante para entender como punto de partida, ¿no? Como primer escalón para poder trazar una estrategia, es entender cuál es la distribución de estos activos nocturnos para luego poder entonces ver de qué manera se compatibilizan con otras actividades, ¿no? Y una de las cosas que pasa en centros históricos en muchas partes de la región es que hay este conflicto de que existe un uso como un hospital, por ejemplo, o una escuela, o una iglesia, y que hay una distancia mínima que debe existir entre estos usos y un uso nocturno, como dígase una discoteca o un restaurante o una sala de conciertos. Desde el punto de vista de planificación, no sé si existen algunos retos o oportunidades que se hayan visto desde esta perspectiva de cómo cambiar esa distribución
porque creo que una de las cosas que hemos visto también históricamente es que la planificación nocturna es como un after effect, ocurre después del hecho y no se planifica, necesariamente se reacciona, cómo pasar de esa reacción a la planificación, ¿no? Y es una reflexión que comparto y que quizá puede ser interesante destacar en este foro. Y yo no sé, seguramente ahí Camilo, desde el gremio, tiene una percepción, pero fue un debate súper presente ahorita que estuvimos en modificación del plan de ordenamiento territorial, que llevar los principios del urbanismo a la práctica siempre tiene unas complejidades prácticas y resistencias de la población misma. Nosotros hablamos de mixtura de usos y de ciudad proximidad, pues eso se dice fácil, pero después llevarlo, la resistencia en los barrios al pensar que la mixtura de usos es llenar de prostíbulos y discotecas que no van a dejar dormir a los vecinos de un barrio residencial, pues generó un montón de resistencias y nos significó mucho ruido de un mal entendimiento de lo que significa la mixtura de usos, donde nosotros fuimos mucho más abiertos en términos de por qué no tener más actividad de entretenimiento mucho más dispersa por toda la ciudad, pero valdría la pena estudiar cuál fue la reacción, por ejemplo, en barrios muy residenciales. Aquí la planificación estuvo bastante segregada por mucho tiempo, al menos en el papel, no necesariamente en la práctica, que de nuevo, los bares existen con o sin uso del suelo y sí no se pueden mitigar los efectos negativos, pero un poco mi percepción hablando desde otro sector es que entre los lineamientos del urbanismo y poderlo poner en la práctica con lo que significan los conflictos por el uso del espacio y de los horarios, llevan la práctica a unas discusiones mucho más concretas y unos pactos que es difícil de articular. Eso te lo diría, pero por eso también me gustaría escuchar a Camilo, que le tocó estar en el otro lado y seguramente implica unas complejidades lo que significa el nuevo POT para la actividad. Sí, de acuerdo. Cuando estábamos analizando y nos reuníamos con la secretaria y su equipo de planeación, ¿qué encontramos? Lo primero es que los bares legalmente constituidos están aproximadamente en el 10% del territorio, Andreina, ¿no? Pero hoy, actividades 55-30, como se llama en Colombia. Recuerden que había dicho que no tenemos como tal una licencia para vender alcohol, pero sí te registras con un SIU, ¿no? De acuerdo a alineamientos internacionales. Entonces el 55-30 es el de nuestra actividad de expendio de alcohol para consumo dentro de los establecimientos. Pues resulta que estábamos en el 66% del territorio. O sea, lo autorizado por el POT estaba máximo en hectáreas y todo en el 12%, pero la presencia, como lo dijo Alfredo, la presencia está en el 66% del territorio, quitándole toda el área rural de localidades como Sumapaz, del mismo Chapinero, de la localidad Santa Fe y todo. Casi que estamos en el 100% del territorio. O sea, que es una actividad económica que demanda el ciudadano, ¿no? Que demanda al ciudadano. Entonces, claro, ahí el reto siempre ha sido el ruido. Definitivamente tenemos un gran pecado por todo lado, desde Ámsterdam hasta Chile, desde Japón hasta Estados Unidos. Tenemos una contaminación auditiva que se ha avanzado muchísimo en técnicas y en tecnologías y en materiales y todo esto, que ya no son tan costosas como, pues por supuesto, como todas las tecnologías van abaratando costos, pero hay un tema muy complejo allí. Y segundo, el encuentro en el espacio público. Andreina, lo vives en Barcelona con los famosos botellones en España, pero no solamente son los puntos de encuentro que se acuerdan así informalmente, sino que también son los clientes que salen de determinados establecimientos y con sus voces y todo generan pues un ruido allí. Entonces, ahí es donde hay una conflictividad todavía. Creo que no hay todavía en ese sentido, y Andreina, que has analizado tantas ciudades,
No sé si hoy hay una solución para eso, más allá de, oiga, trate de bajarle el volumen, hay actividades y estrategias, campañas que han sido pues muy de convivencia, de baje el volumen, de por favor vecinos durmiendo. Aquí en Madrid estamos llenos en el barrio Chueca, cerca a Gran Vía y sobre todo estas zonas que son de alta demanda turística y todavía tienen esa mixtura con residentes allí, pues que ponen los letreros de vecinos durmiendo. Han habido muchas estrategias en Bogotá, en ciertas zonas, Alfredo, en todo lo que es la Plaza Mariachi de la 116, ¿no? Tenemos estrategias de los mismos logísticos a las 3 de la mañana cuando empieza a salir el grueso del público, tienen paletas, pues como unos acrílicos que dice vecinos durmiendo, porque hay algunos allí y es esa compatibilidad o esa discusión que existe entre, claro, y lo decías Andreina, entre el derecho a trabajar, pero también el derecho a descansar de ellos. Entonces, creo que ahí tenemos un gran conflicto. Hemos podido abordar y avanzar en el pod, Alfredo. Hubo, digamos, un error fuerte y es que en la norma propuesta al Consejo, en el mismo artículo, equiparaban a un prostíbulo con una actividad nuestra. Y fue un gran error. Seguíamos satanizando allí. Afortunadamente se le hizo caer en cuenta al equipo de la secretaria, Norma Urbana allí, Camilo, todas las cosas. Mire, hay que separar esto. O sea, el prostíbulo sí definitivamente tiene que estar en unas zonas totalmente identificadas, vigiladas, pero pues los bares, si no tienen, por ejemplo, música en directo, como se le dice en España, música en vivo, como se dice en muchos países, pues podrían estar perfectamente en una escala vecinal, ¿no? Zonal o vecinal. Y ahí digamos que giró en torno. Tenemos unos conflictos todavía con las licencias, Alfredo, digamos, hoy ya con el POD vigente y todo, el tema es curadurías y costo como tal. Muchos propietarios de los inmuebles, y pasa aquí, pasa en todas partes, Andreina, que generalmente ese tipo de licencias para tú adecuar la licencia al uso que tiene, por ejemplo, una actividad como la del ocio nocturno, pues hombre, es altamente costoso, pero los propietarios no se ponen de acuerdo con los inquilinos. No, yo se lo arrendé, sáquelo ustedes que puede costarle 20.000 dólares, 20.000 euros, la adecuación de esa licencia para música en directo, música en vivo, espectáculos públicos, como se llame en cada una de las ciudades. Creo que hay un gran reto. Definitivamente, y para robarme la metáfora que utilizaba mucho Antanas Mockus de hardware y software de la ciudad, creo que hay elementos aquí tanto de hardware que entran en juego, como de software, de regulaciones, y por ejemplo, una de las cosas que mencionabas, y a nivel internacional esto es un reto total, la convivencia y la coexistencia durante la noche creo que es lo más difícil, sobre todo en materia de gestión del ruido. Y a nivel de regulación, sin duda lo que está viéndose más en las ciudades, sobre todo en lo que es Londres, en Australia y en Estados Unidos, es la política del agente de cambio, que básicamente establece que quien sea el agente transformador en una dinámica de coexistencia debe asumir todos los costos para poder disminuir esas externalidades negativas. Por ejemplo, si existe un establecimiento de vida nocturna que tiene un tiempo operando en una calle y se construye un edificio residencial justamente al lado, el agente de cambio es el edificio residencial y por tanto el agente desarrollador del inmueble debe asumir los costos de insonorizar y adecuar el entorno para que no se genere un problema de convivencia. Pero desde el punto de vista de hardware, también existen soluciones como los sonómetros, que se han instalado en muchísimas ciudades a nivel internacional. En el caso de Barcelona se instalaron hace no mucho, y ha llevado a una política pública que es identificar zonas de saturación a nivel auditivo en la ciudad, y a partir de esas zonas de saturación, de esa identificación, se generan entonces medidas horarias alrededor de esto. Es una solución que han optado acá. Por supuesto, es complejo a la hora, ¿no?, de entonces definir el hecho de que una zona se considere altamente saturada con respecto al ruido.
primero no es una medida 100% objetiva en el sentido de que cambia a lo largo del año. Medir el ruido en el verano es completamente distinto que medirlo en el invierno, así como también las molestias son distintas a lo largo del año. En fin, hay complejidades y por eso es que no solamente nos podemos quedar con el hardware y el software, sino también tenemos que tomar en cuenta las instituciones, porque creo que lo más importante de todo esto y de esta conversación, un elemento importante es la gobernanza al final, ¿no? Y la gobernanza somos todos los actores que al final tenemos una influencia y una injerencia en estas decisiones que se toman en la ciudad, para no quedarnos solamente con el cacharro que mide el sonido, ni con la ley que hay que actualizar, sino también instituciones que velan porque se actualicen estas regulaciones, porque se incorporen todas las voces, unas más vulnerables que otras en este diálogo, ¿no? Para ir un poco como cerrando las ideas, yo quería hacer un poco como resumen de las cosas que creo que han salido hoy, como algunas lecciones que podemos aprender del caso de Bogotá. Me quedo con el tema del diálogo empresarial para operar en horarios no convencionales y también la importancia de generar condiciones básicas, ¿no? A nivel de seguridad y de movilidad, de infraestructura, la complementariedad en lugar de la segregación y la priorización espacial y sectorial como punto de partida para poder construir, ¿no? Una estrategia incremental que parte de esta priorización en función del espacio y de los sectores económicos que tienen mayor impacto. Veo que todavía tenemos algunas preguntas y creo que un tema interesante con el que me gustaría cerrar, porque al final somos todos de diferentes ciudades, pero todos somos latinoamericanos la mayoría en esta conversación. Hubo una pregunta muy interesante sobre el tema cultural, que si, hasta qué punto las personas de Bogotá o en América Latina aportan o obstruyen el proceso de la generación de la ciudad 24 horas, ¿no? Esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Hasta qué punto nuestra idea del derecho a la ciudad por nuestros valores y nuestras diferencias culturales se convierten en factores que apoyan o que generan resistencia ante estas estrategias. Y quería ver si cerramos con una reflexión sobre este elemento, ya que al final del día el tema de la gestión nocturna implica un cambio de cultura y de comportamiento para los ciudadanos. Uy, no sé, está dura, está difícil para cerrar. A ver, yo creo que es un poco como empecé, ¿no? Porque son como esos elementos culturales muy propios de nuestra cultura latinoamericana, de cómo es que hacemos compatible ser la ciudad más rumbera y a su vez la ciudad más madrugadora. Eso parece una contradicción en sí misma y increíblemente no lo es, pero el proceso de cambio cultural es como precisamente reducimos esos mitos sobre la actividad 24 horas, ligada a los temas de seguridad, a los temas de sus externalidades negativas, y no cómo puede ser una gran oportunidad de desarrollo económico. Yo creo que el cambio cultural es ver cómo, partiendo como de esos patrones que son por razones históricas y por distintas condiciones de nuestra ciudad, cómo ese derecho a la ciudad lo compatibilizamos también en esos horarios no convencionales. El derecho a la ciudad no es solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino cómo podemos hacerlo e incluso cómo hacemos que la ciudad opere mejor, precisamente usando esa infraestructura y esos otros horarios. Pero no sé, como la mayoría creo que no tengo una respuesta, sino me quedo con un montón de reflexiones, y quisiera pues agradecerles a todos los que han estado escribiendo en el chat, que nos ponen un montón de cosas que tenemos que seguramente empezar a pensar y que no hemos pensado lo suficiente. Y sobre todo creo que para nosotros es súper útil esa retroalimentación y que nos pongan a pensar en aristas y en elementos que tal vez no hemos considerado o no de manera suficiente. Así que, Andreina, muchas gracias. Nos has dado el marco conceptual, como siempre, de nuestras intervenciones, y lo seguiremos utilizando un montón. Y gracias a todos a quienes nos mandaron comentarios o preguntas por el chat.
Muchísimas gracias, secretario. Gracias a todos por participar en este diálogo y en esta conversación. Ojalá que esto, bueno, que como dijo Victoria al principio, que es un work in progress, ¿no? Que ojalá todo esto sirva para seguir pensando proactivamente en materia de gestión nocturna y que nos haga a todos también ayudar a cambiar esos mitos, ¿no? En la manera en la que vivimos la noche, sobre todo en América Latina, en la que todavía está tan vinculada a estas ideas de encerrarnos en lugar de la apertura y la apropiación positiva de los espacios a lo largo del día. Agradecerles a todos por su tiempo, muchísimas gracias por participar y bueno, espero que nos acompañen en una próxima sesión de las charlas de redes. Sí, muchísimas gracias, Andreina y Alfredo, por parte del IAC. Ha sido un placer escuchar una charla tan interesante y en breve lanzaremos el próximo invitado. Pero muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Ustedes, hasta Gracias luego. a todos, gracias Camilo, gracias a todos, buenas noches. Andreina, hasta luego. Un gusto, Camilo. Saludo a todos. Lo mismo. Muchísimas gracias.